Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy, estaremos desglosando la historia de Benito Mussolini. Uno de los más famosos y no vas a decir quiénes somos. Es verdad. Bueno, para comenzar yo estaré representando a Bruno, a mi lado estaría Agustín y el último sería Iván. Cada uno de nosotros estaremos en una esquina, dando las explicaciones del tema que nos tocó a cada uno. Ahora, sin más dilación, hablemos de Benito Mussolini. Benito Mussolini nació en Dovia, una aldea del municipio de Predapio, en la provincia de Forlì Cesena, región de Emilia-Romagna, el 29 de julio de 1883. Su padre fue el herrero Alessandro Mussolini, mientras que su madre, Rosa Maltoni, fue una maestra que creía firmemente en la importancia de la educación. El nombre Benito Amilcare Andrea fue decidido por su padre, un líder local socialista, en memoria de Benito Juárez, héroe reformista y expresidente de México, de Amilcare Cipriani, patriota italiano y socialista, y de Andrea Costa, primer diputado socialista elegido en el Parlamento italiano. De niño, recibió la enseñanza básica en Dovia y luego en Predapio, desde 1889 hasta 1891. Luego ingresó en el Colegio Salesiano de Faenza, pero fue expulsado por una pelea con un compañero. Prosiguió los estudios secundarios en el Colegio Giosuè Carducci de Forlimpopoli, donde obtuvo en septiembre de 1898 la licencia de técnico inferior. A partir de octubre de ese año, por una pelea que tuvo con otro compañero, se le obliga a asistir como alumno externo, hasta el año 1901. El 9 de julio de 1902, tras concluir el año escolar, se trasladó a Lausana donde se inscribió en el sindicato de albañiles y obreros. Luego fue nombrado secretario y publicó su primer artículo en el periódico L'Avvenire del Lavoratore, El Porvenir del Trabajador. En un siglo de actividades el diario fue sostenido de los más importantes dirigentes e intelectuales de la izquierda italiana, como Giacomo Matteotti, Sandro Pertini, Pietro Nenni y Ignacio Silone, como de la izquierda ítalo-suiza, como Ezio Canonica y Dario Roviani, ambos dirigentes del Partido Socialista Suizo. Se ve que es mi turno ahora, y yo que me iba a echar una siestita. El 5 de diciembre de 1934, en Valual, 1500 soldados etíopes atacaron un puesto militar italiano, que tenía solo 200 soldados. Mussolini pidió disculpas oficiales y una indemnización de Etiopía, basado en un tratado de 1928. El 2 de enero de 1935, el emperador etíope Haile Selassie acudió a la Sociedad de las Naciones, que intentó arbitrar, pero las relaciones entre Italia y Etiopía ya estaban tensas. Mussolini usó este ataque para declarar la guerra, deseando unir Somalia y Eritrea mientras que Etiopía quería acceso al mar. Entre el 4 y 7 de enero, Mussolini y el ministro francés Pierre Laval firmaron acuerdos que mejoraban las relaciones entre Italia y Francia. El 16 de enero, Mussolini tomó control del Ministerio de las Colonias. El 19 de enero, la Sociedad de las Naciones decidió que el incidente debía ser tratado entre las partes, y el 2 de octubre, Mussolini declaró la guerra a Etiopía. ¿Qué tal todo? Verán, en verdad lo que voy a decir ahora iba antes del conflicto con Etiopía, pero como los editores son especiales, se confundieron con el orden de los audios, pero creo que igual eso no hace mucho problema. Entonces, comencemos rápido con esto. Tras la Primera Guerra Mundial, Benito Mussolini buscó aprovechar el descontento en Italia por las escasas ganancias territoriales del Tratado de Versalles. Esto generó huelgas y protestas por parte de trabajadores y veteranos. Mussolini culpó a los socialistas de la crisis social y creó en 1919 los Fasci Italiani di Combattimento, que más tarde se convertirían en el Partido Nacional Fascista. Fue arrestado en noviembre de 1920, pero liberado gracias a un senador. En mayo de 1921, participó en un congreso en Milán y desfiló con sus camisas negras para honrar a las víctimas del terrorismo. Su postura antisocialista le ganó el apoyo de terratenientes e industriales, lo que le permitió ser elegido diputado. ¿Me extrañaron mis tralaléritos? Porque yo no, miren lo que puedo hacer. El 22 de mayo de 1939, Galeazzo Ciano firmó el Pacto de Acero con Alemania, quien en ese momento ya estaba al mando de nuestro pintor favorito, comenzando así una alianza italiana-alemana. Mussolini, próximo a la Segunda Guerra Mundial, expresó su deseo de anexar Malta, Córcega y Túnez, y quería crear un nuevo imperio romano que abarcara desde Palestina hasta Kenia.
El 30 de mayo, Mussolini dijo que la guerra era inevitable, pero Italia no estaría lista por 3 años. En agosto de 1939, durante la conferencia de Salzburgo, los alemanes confirmaron que iban a resolver sus problemas con Polonia con la guerra. Italia quería una solución pacífica, pero Alemania rechazó esa idea. A pesar de querer permanecer neutral, Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre. Tras esa invasión, Mussolini ordenó una movilización parcial, que fue caótica, y decidió declarar a Italia no beligerante, para evitar unirse a la guerra. Ojalá que me vuelva el internet, ya me cansé de jugar con mis labubus. Hola, lo siento, me agarraron en mal momento, ahora empiezo con la explicación. Mussolini fue criado en un hogar con una madre católica y un padre anticlerical. Por si las dudas, anticlerical significa ateo. Su madre lo hizo bautizar y lo llevaba a misa, mientras su padre no asistía. Mussolini consideró su tiempo en un internado religioso como un castigo y se volvió anticlerical como su padre. En su juventud, se declaró ateo y trató de escandalizar a la gente pidiendo a Dios que lo matara. Criticaba la religión, considerándola una enfermedad mental y responsable de la resignación y la cobardía. Admira a Friedrich Nietzsche, encontrando en sus ideas justificación para su oposición a las virtudes cristianas como la humildad. Mussolini hizo ataques contra el cristianismo y la Iglesia católica y denunciaba a socialistas que toleraban la religión. Su esposa, Rachele, afirmó que él fue ateo toda su vida. En abril de 1945, Benito Mussolini fue capturado y asesinado por partisanos al intentar huir de Italia. A sus 61 años, había gobernado el país durante más de 20 años, pero en los últimos 2, fue un títere del régimen nazi. Su cuerpo desfigurado fue expuesto en una gasolinera en Milán, provocando el grito de los italianos: Benito es finito. Mussolini perdió el control de Italia en 1943, cuando su gobierno enfrentó desastres militares y crisis internas, lo que llevó a un gran consejo fascista a despojarlo de poderes. Después de su destitución, Mussolini fue arrestado, y el pueblo celebró el fin de su era. Pasó tiempo en una prisión en las montañas italianas antes de que un nuevo gobierno firmara una paz con los aliados el 8 de septiembre, llevando a una invasión aliada en el sur y al control alemán del norte. El 12 de septiembre, los nazis rescataron a Mussolini, llevándolo a Múnich, donde fue nombrado líder de la República Social Italiana, un estado títere de Hitler. Durante 20 meses, Italia vivió una guerra civil entre fascistas y seguidores de la resistencia. En abril de 1945, con la guerra perdida para el Eje, Mussolini intentó negociar su salida. Se enteró de que los líderes fascistas serían condenados a muerte y que solo se aceptaría una rendición incondicional. Intentó escapar hacia Suiza, pero fue detenido en Dongo. Él y otros líderes fascistas fueron ejecutados el 28 de abril por partisanos comunistas. Sus cuerpos fueron llevados a Milán, donde cientos de personas llegaron a ultrajar los cadáveres en una plaza simbólica, lanzándoles objetos y disparando. La cara de Mussolini quedó irreconocible tras ser golpeada y desfigurada, y fue colgado boca abajo en una gasolinera junto al cuerpo de su novia, Clara Petacci. Vaya, sí que lo torturaron al pobrecito, cómo se nota el amor que le tenía a su Y bueno, hasta aquí la historia de Benito Mussolini, el prócer del fascismo italiano, usado como títere por el artista más famoso de la historia, y con uno de los peores finales que un ser humano puede tener.